¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Bote Pronto. Hoy está conmigo Alexandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Héctor, qué gusto. Está el doctor Aguilar Camín. Y platicando con Ale, decíamos, porque te leí hoy, a ver, la verdad es que ya estamos en tiempos de elecciones y te leímos hoy y así es esta lógica de, a ver, oposición no es descontento, pero sobre todo el voto no está claro que tenga que ver con partidos o con tal o con cual, ¿no? Parece más un descontento buscando candidatos. Sí. Pero quiero empezar por aquí, Héctor, que expliques lo que escribiste, pero empezar por una parte que dices, hace mucho que descontento y voto está separado en México. Sí, porque hace mucho que se ha terminado el voto duro, digamos. El voto duro, que era muy importante cuando, digamos, arranca la democracia mexicana, pues había una cierta certidumbre de que ciertos porcentajes del electorado iban a votar por el PRI, otros por el PAN, otros por el PRD. Y más o menos había algo parecido a la lealtad partidaria, a la identidad partidaria. Y todo eso se fue licuando, pues en parte por la falta de profesionalismo de los propios políticos y de los propios partidos, porque empezaron a poner en primer término pues lo que es inevitable que pongan los partidos políticos, que es ganar las elecciones. Entonces, esa lógica de ganar a toda costa, pues sí te lleva a una serie de cosas que terminan desdibujando todo. Y hace mucho tiempo que, digamos, el voto duro no tiene que ver con quién gana las elecciones. Es un piso importante, pero de ahí para ganar hacen falta un montón de votantes que vienen de otros lados, desencantados de otros lados. Y esto es lo que está, yo creo, sucediendo clarísimamente ahora, porque el partido dominante, que es Morena, no está consolidado como un partido con una clientela, con una identidad partidaria. Con los otros, digamos, ¿no? Y los otros están muy disminuidos, digamos, en sus pisos electorales. Entonces, la elección se juega pues, en los indecisos, en el sentido de los votos cambiantes. Entonces, si tú quieres entender lo que va a suceder, lo que está sucediendo en México, y no puedes mirar solo a la oposición partidaria. Tienes que mirar a todas las otras formas de descontento que tarde o temprano, al final, inevitablemente, van a caer en la elección de junio votando los descontentos por algún partido en contra del gobierno. Entonces, eso todavía no está claro, pero sí tenemos claro que hay muchas afluentes de descontento que no coinciden con lo que las encuestas nos dicen, que es la intención de votos de los partidos. Yo quería darnos la atención sobre eso para no empezar a hacer, como oímos mucho, estas conclusiones de que la oposición política no existe. Bueno, pues no existirá. Desde luego no se parece mucho a la que conocimos hace 10 años, pero el hecho es que en este momento el PRI, el PAN y el PRD han llegado a una alianza para competir juntos, aliados, en 173 distritos. Entonces, ahora, bueno, pues la pregunta, Ale, si esos van a... O sea, me gusta esta idea de hay oposición buscando candidatos y partidos por cuáles votar. Es decir, creo que ese es el reto. Hay más oposición en las calles, digamos, podría ser, ¿no? Que allá. Y que lo que se va a enfrentar, digamos, es un poco si hay esa capacidad de esa alianza para llamar a eso, ¿no, Ale? ¿O no? Si entiendo bien. ¿No? Yo creo que justo el descontento que está describiendo Héctor es lo que llevó al Morena a la presidencia y a las mayorías en el Congreso y en el país. Ese descontento social de los mexicanos diciendo ya no le creo nada a todos estos partidos viejos y estoy dispuesto a votar por una alternativa distinta, apostando que pueden ser diferentes las cosas y se puede hacer política de una manera distinta. Ahora, lo que sí creo que está sucediendo es Morena, que llegó al poder vía esa ruta, minimizando el propio descontento social que se está generando con la serie de decisiones que ellos están tomando, minimizando a las mujeres, y esto no es nuevo. Esto lo hemos visto desde la primer marcha de las mujeres en el primer año del gobierno de López Obrador, ahorita con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, diciendo,
y perdón por hacer este hincapié, pero cuando las mujeres decimos en México que nos están matando, que hablamos de la violencia que vivimos en este país, este es un ejemplo perfecto de la impunidad con la que puede un violador llegar a una posición del poder con un presidente que absolutamente minimiza un caso, no uno, sino varios casos de violencia y de violación en contra de las mujeres. Eso yo creo que no va a pasar desapercibido en el país, ni en Guerrero, ojalá, ni a nivel nacional. El descontento que se está generando con las decisiones en el sector salud, el descontento que poco a poco se va incrementando con decisiones alrededor de casos de corrupción y el manejo que le ha dado el presidente a esos casos que han hecho mucho ruido. El punto es, se está generando un descontento y el problema es también que no vemos a una oposición que la describes, esta unión de partidos, Héctor, pero tampoco me da la impresión que estén ellos siendo muy eficientes y efectivos en capitalizar ese descontento. Entonces, me deja un poco con el sentimiento de se vuelve a generar este descontento social en México, pero ahora ya no hay una ruta clara de dónde canalizar ese descontento para todos los que estamos frustrados. Claro, tienes que añadirle a eso el carácter local de la elección, en donde los agravios pues, son muy diversos, son muy digamos, depende de casi de cada localidad y de cada candidato. No sabemos cómo se va a arreglar eso. Ahora, habrá algunas gubernaturas como que donde la oposición será Morena, que es curioso, porque no, bueno, que no existían, ¿no? Sí, pero este afluente que decía, este tema del descontento de las mujeres, de la revuelta de las mujeres, de la movilización política, pero también de la movilización moral, mental, conceptual de las mujeres, es quizá el afluente de descontento más universal que hay en México hoy. Ese descontento que está siendo desafiado por la insensibilidad de Morena y del presidente con cosas como lo de Salgado Macedonio, desoyendo, por cierto, a sus propias legisladoras, porque dentro de Morena hay también esta revuelta y esta inconformidad. Entonces, a mí me parece muy difícil pensar que todo esto, por poco atractivos que sean los partidos de oposición, no va a terminar cayendo en la urna de partidos de oposición. Probablemente va a haber más abstencionismo. Hay más eso te iba a preguntar, eso les iba a preguntar. A lo mejor eso también hace abstencionismo, ¿no? Uy, estos ya no, pero estos tampoco, ¿no? No hay a quién irle, ese sentimiento. Pero sin embargo habría a quién irle, es decir, se tendría que inventar que hay que irle a alguien, ¿o no? ¿No? Bueno, lo que pasa es que en este momento no tienes que decidir eso, ¿no? Alexandra dice, no hay a quién irle, en efecto. Yo estoy esperando a ver quién aparece como candidato en mi jurisdicción. Por desgracia han aparecido aquí dos candidatos que me gustan mucho los dos. Ninguno es de Morena. Entonces estoy un poco podrido con eso. Pero creo que todo el mundo estamos esperando eso, ¿no? Pero conforme se acerca la elección, y eso es una evidencia de las elecciones, los que van a votar, pero no saben por quién van a votar, van a decidir eso probablemente en la última semana. ¿Por qué? Porque hay un momento que ya no te puedes decir a ti misma, no hay a quién irle. Tienes que decir, sí, tengo que votar. O no voto, ¿no? Ahora, Ale, esto va a ser en junio. Y yo pregunto, si alguien se pone a envasar el líquido que tenemos envasando en Querétaro y en el Estado de México, y en junio de repente tenemos 30 millones de mexicanos vacunados, pues alguien va a querer vender eso también, ¿no? Para decir, ¿no? Es decir, eso también va a influir, ¿no? No solo lo van a querer vender, Carlos, yo creo que ya las denuncias y las fotografías de Morena mandando un mensaje de que las vacunas son resultado de una acción política y que le debemos y le tenemos que dar las gracias al partido político por la llegada de estas vacunas, eso ya está sucediendo. Y evidentemente va a seguir sucediendo durante estos próximos 6 meses rumbo a las elecciones o 4 meses rumbo a las elecciones. Lo que también se va a balancear es la efectividad con la que se coloquen las vacunas, pero también el rezago del desgaste económico
y de salud que Eso. siguen sufriendo las familias, porque la vacuna no resuelve la crisis que estamos viviendo ahorita en México. Y eso es algo que no se puede minimizar, que van a tener que atender y que van a tener que rendir cuentas los candidatos y los partidos políticos frente a una población que ha sufrido de manera monumental en el último año en México. Totalmente de acuerdo. Pero la observación de Carlos es muy buena. Si algo puede salvar a este gobierno y a su partido de una derrota catastrófica en junio, si algo los puede salvar, es una exitosa campaña de vacunación. Vemos el muy buen ambiente que se crea muy rápido, Alexandra, con las poquitas vacunas que se están poniendo inmediatamente. Y gente muy agradecida. Natural, y con toda razón. Claro. Entonces ahí sí hay una fuerza posible, virtual, latente. Si aprovechan bien eso, pues van a obtener realmente una respuesta muy favorable de la ciudadanía, como la está recibiendo Biden en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está entregando un bien público, ahora sí que de primerísima necesidad, un bien público de vida o muerte. Y eso ninguna ciudadanía puede pasarlo por alto. Y yo le deseo muchísimo éxito a esta campaña de vacunación y ojalá que para las elecciones estemos hablando de una mayoría de mexicanos vacunados. Y lo deseo por Yo México. dije 30 millones, que son nada, ¿eh? No creo que haya más de 30 millones para junio, pero eso, a ver, en 2 días se pusieron 50,000 vacunas en la Ciudad de México, que es nada, y se armó un escándalo. 50, pero son solo 50,000 vacunas. El sistema de vacunación vigente en México, el sistema de vacunación institucional en México, ponía cada año, en 3 meses, 10 millones de vacunas de influenza. Sí. Solo diría, el problema es que aquí no tenemos para poner. Yo no dudo que ese sistema las va a poner. El problema no es la infraestructura. Yo estoy convencido que el problema no es que las podamos poner. No, es la vacuna. El problema es que no hay vacunas. Por eso yo dije 30 millones. En fin, vamos a ver. Me parece interesante y vamos a ver si hablamos más adelante en estos meses de cómo se acomodan partidos de oposición con pisos chiquititos, como dice Héctor, a tratar de cachar gente que quiere algo. Ese es el gran reto, ¿no? Bueno. Héctor, te mando un abrazo. Sigamos cuidándonos. Sale, un gusto. Luego, Carlos. Héctor, Carlos, un abrazo. Vamos a seguir cuidando que seguimos en pandemia. Hasta luego. Vale.